Lalo, dicen que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución. Sin embargo, igual de antiguo es la estafa. Así que hoy vamos a hablar de una estafa que es tan milenaria, tan antigua y tan vigente hasta el día de hoy que te impresionarás. Vamos a hablar del esquema Ponzi. Venga, quédate y suscríbete para que te contemos esa historia. Cuídate de Ponzi, esquema Ponzi, quédate y suscríbete. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos acerca de el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompe las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda? En un nuevo martes más de especuleros. Estamos bastante felices de que poco a poco va creciendo la comunidad. Poco a poco los videos tienen más visualizaciones y la verdad estamos más que contentos para traerles una nueva historia más pues del mundo del dinero más que nada, ¿no? Lo que nos gusta. Así es, martes especulero, contentos de estar aquí de nuevo, hablando de historias que nos gustan, de pues, innovación, de cómo rompen el mercado, de cómo estafan a la gente. Y de eso vamos a hablar hoy, de la antigua y tradicional estafa del esquema Ponzi y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo especial porque se lo prometí a Ariana Guerrero. Ariana, muchas gracias por suscribirte, muchas gracias por escucharnos y a ti también, querido especulero, que estás aquí. A lo mejor eres nuevo en el canal, gracias por suscribirte, gracias por compartir, gracias por dar like, gracias por escucharnos. Y si te gusta, compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo o a lo mejor este es tu primer capítulo, chécate todos los videos que tenemos. Estoy seguro que algo te va a gustar. Tenemos historias muy chidas, como la que vamos a tener el día de hoy. Claro, pues tenemos desde altas finanzas como hard frequency trader, trading, Forex, Bitcoin. En general tenemos bastante, o historias de pues antiguas, ¿no? Como Bragadino, que igual es un estafador de Venecia. Ah, Tenemos desde históricos hasta nuevos, hasta que pasan en cualquier ámbito e industria, ¿no? Sobre todo, agradecerles que se suscriban. Estamos rumbo hacia los 1,000 suscriptores. O sea, eso para poder llegar a ser partners en YouTube, que eso nos ayuda mucho. O sea, si estás escuchando esto y no te has suscrito, por favor, te lo pedimos, te lo imploramos porque nos ayudas bastante para poder llegar a esa pequeña meta, ¿no? Que tenemos para crecer más, ¿no? así es. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y pues vamos a comenzar. Y pues, ¿sabes? A mí me impresiona que muchas de las estafas que se hacen el día de hoy son variaciones de estafas que se han hecho desde el principio del mundo financiero, ¿no? De hecho, si tú te pones a averiguar, hay muchas cosas que venimos arrastrando y que se siguen haciendo al día de hoy, que uno creería que deberían de estar extintas pues, por la educación que se tiene hoy, los sistemas complejos que se tienen, el mejor entendimiento que se tiene, pero no, al parecer nuestra ambición o nuestras ganas de dinero fácil nos cegan y nos hacen caer en estas estafas, ¿no? Claro. O sea, porque al final de cuentas son, no quiero decir arquetipos, son como pequeños esquemas que van trascendiendo independientemente de la tecnología que sea, ¿no? O sea, lo vemos como, por ejemplo, los estafadores de Bitcoins y NFTs, que pues, el promoting, De hecho, sí, bueno, de hecho lo voy a mencionar. en general, bueno, hay un montón, ¿no? Pero pues estamos ansiosos para poder escuchar la historia. Pues vamos a hablar de ello, sí. Bueno, martes popular, gracias por estar aquí y comencemos. Pues al esquema Ponzi también se le conoce como esquema piramidal Ponzi, sistema Ponzi, cadena Ponzi o juego de Ponzi. Ponzi es Ponzi. Se le llama Ponzi en honor al mundialmente e infamemente conocido Charles Ponzi. Ponzi era un italiano-americano que vivió en Estados Unidos durante los años 1882 y 1949. Y lo que hizo famoso a Ponzi
fue la estafa que elaboró durante los años 20 en la ciudad de Boston, Massachusetts. Pues en esta época, post Primera Guerra Mundial, las repercusiones financieras del conflicto eran graves, como se pueden imaginar, lo cual hacía un campo fértil para estafar a la gente que estaba desesperada por tener mejores oportunidades financieras. Como saben, había muchas devaluaciones monetarias a causa de la guerra, y el aumento de la inflación también era una constante, lo cual encarecía aún más pues, todas las monedas, ¿no? Y las economías. Claro. Esto porque, por un lado, muchos países habían perdido tanto vidas humanas como materiales importantes de la producción, que además habían financiado para pues, todo el conflicto mediante deuda. Entonces los gobiernos estaban altamente endeudados por todo lo que tenían que financiar para la guerra, pero entonces esto hacía que el dinero costara más y producir costara más, porque pues tenemos devaluación de monedas, inflación, que aunado a endeudamiento de gobierno, y a eso le tienes que aumentar una gran baja en el consumo, porque también se perdieron muchas vidas humanas, lo cual hacía pues una situación, un caldo ahí de crisis por todos lados, ¿no? Sí, o sea, ¿de dónde sale el dinero para financiar las muertes de tantos soldados y demás cosas, ¿no? Y además a tu fuerza laboral pues completamente disminuida, ¿no? De hecho, ahí hay historias increíbles de cómo las mujeres pues, tenían que volverse unas administradoras, productoras, vendedoras, logísticas y todo, mientras todos los hombres están en la guerra y al mismo tiempo ser pues, amas de casa, madres de familia, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es ya otra cosa, ¿no? Arriba las mujeres. Para entender la estafa Ponzi, primero te tengo que explicar cómo funcionaba en esa época la Unión Postal Universal o la UPU. La UPU, no sé si decirle UPU o UPU, ¿qué dices? UPU, yo creo. UPU Sí, suena como a suena mejor, ¿no? La UPU es el conjunto de las administraciones postales del mundo y así lo ha sido desde 1878. En 1907, la UPU decide emitir sellos postales. Yo pensaba que los sellos postales, que son las pequeñas estampitas que se pegan en los sí, en los sobres. en los sobres, yo creí que eran pues, meramente algo de trámite para saber de dónde vienen las cartas o eso, pero no, en realidad los sellos postales son los comprobantes de pago que se hacen de que ya pagaste por el servicio del envío de esa carta o de lo que sea, o de ese documento. Así que eso es un dato interesante. Claro, sí. Sí, Entonces, de hecho. Dime. No, o sea, sí, sí es el hecho. O sea, por eso lo ponen directamente en el buzón, porque ya tiene la estampilla O sea, sí, que ya valida pagaste. que ya Sí, sí. pagaste, ¿no? Pues en 1907 la UPU decide emitir sellos postales o estos comprobantes de pago que se pegaron las pequeñas estampitas universales mediante la creación de cupones internacionales. Estos cupones se podían mandar a todas partes del mundo y el destinatario que recibía uno tenía derecho a cambiarlo por uno o varios sellos de un valor correspondiente a los sellos postales en el país donde estuviera. Algo así como un giro, ¿no? O sea, yo te envío este sello postal universal y tú lo puedes cambiar en tu país donde estés por sellos, pues, de tu país, ¿no? Estos cupones se pueden mandar a todas Como que partes del para enviar mundo. de vuelta, ¿no? O sea, te envían algo, tú cambias esa estampilla que ya te mandaron y lo cambias por otra, ¿o cómo? Tú, haz de cuenta que yo compro esta estampilla internacional y te la mando a ti. Yo estoy, no sé, digamos en Inglaterra y tú estás en España, yo te la mando a ti. Y cuando tú la recibas, la puedes cambiar por sellos nacionales. ¿Sí? Ok. Digamos que es como que pagaron de ida y es como una vuelta, ¿no? transferencia, o sea, exactamente. Okay. Es como una transferencia, exactamente. Entonces, estos cupones se podían mandar a todas partes del mundo y el destinatario que recibía uno tenía derecho a cambiarlo por uno o varios sellos de un valor correspondiente a los sellos postales del país donde estuviera. Y en ese contexto fue donde Charles Ponzi se dio cuenta de algo. A causa de la inflación que era variable en todos los países gracias a la posguerra, los cupones internacionales tenían un valor distinto en cada país. Entonces, como el precio de los cupones internacionales, por decir un ejemplo, italianos, es inferior al precio de los cupones internacionales estadounidenses, estos se pueden cambiar en el sistema postal estadounidense por sellos norteamericanos. Entonces empezó a jugar con el sistema. ¿Sí me explico? O sea, el mismo... ¿Eso quién era? ¿Mm?
¿Eso quién era? Era pues todos, ¿no? O sea, los que encontraban Esto es lo de ese Charles Ponzi fallo, ¿no? ahorita. Estoy diciendo, Ah, esto es lo de Charles Ponzi, sí. ok, ok. Pero lo que está haciendo es prácticamente, como lo vimos en High Frequency Trading, aprovecharse de un Un delay, arbitraje, ¿no? exacto, de un arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Digamos que compraba cupones italianos, los cambiaba en el correo estadounidense y revende los sellos que consigue cobrando la plusvalía. Compro algo de menor valor, compro algo que es más barato en un lugar, lo cambio en un lugar donde pues, tiene un valor más alto y tengo ahí un margen, un spread. Y hasta aquí, pues todo era legal. Todo era legal, o sea, no hay nada que reprocharle a este güey, no estaba haciendo nada mal, no estaba aprovechándose pues sí, de una situación que había en el mercado. A huevo. Sí, Como lo va. hacen, como lo hacemos hoy el día en el mercado de divisas, como se hacía, o sea, hace un momento también en el mercado de acciones, como se hacen pues, en todos los Sí, mercados, en ¿no? todos lados. Pero a mediados de los años 20, Charles Ponzi decide que es momento de either you go big or you go home. Y le propone a decenas de miles de personas inversiones financieras muy ventajosas teniendo en cuenta los rendimientos excesivos que estaba prometiendo. Entonces comienza a usar el dinero de todas estas personas para comprar sellos internacionales y luego cambiarlos por sellos estadounidenses. Entonces compraba sellos en Italia que eran baratos y los cambiaba aquí en Estados Unidos y pues ahí tenía una plusvalía, pero empezó a hacerlo a gran escala. Digo, ahí, o sea, digo, no sé qué habrá pasado, pero, o sea, me imagino que había reglamentaciones de cuántos puedes comprar o igual, No, ¿cómo te deshaces de ese mercado secundario? ¿Lo revendes o cómo? ¿a qué te refieres? Ah, sí, exacto. O sea, Una vez que ya compras, o sea, igual. cuando yo compro en Italia un sello internacional que vale, no sé, digamos $1 y cambio ese dólar, eso que compré en Italia, que vale $1 en Italia, que vale aquí $2, lo cambio, pero no me dan dinero, me dan otros Claro. sellos postales y esos los revendo y ahí cobro, ahí tengo tengo la utilidad, sí. Ok, entonces empezó a marchar bien el negocio, empezó a hacerlo bien, o sea, todo parecía funcionar bien. Y entonces, al descubrir que todo marchaba bien, decidió comenzarlo a hacer un negocio en forma y funda la empresa de inversiones con el nombre, escucha esto, Security Exchange Company, SEC. No, ¿en serio? Sí, así se llama, Security Ajá. Exchange Company. O sea, es irónico porque la comisión, la SEC, SEC, ¿no? la SEC, Security Exchange Exchange Commission, Commission. es la que regula actualmente que no haya ninguna estafa, ninguna, ni nadie saque ventaja en el mercado financiero de Estados Unidos. Pero sí, Yo su pensé que compañía se es llamaba Security Stratmont Exchange Oakmont. Company. Oakmont. ¿Qué? Yo pensé que es Stratmont Oakmont, Ah, no, como el estaría logo de poca Wall madre. Street. Y esta ofrecía a sus inversores una tasa de rendimiento sobre el 50% de su inversión en tan solo 45 días No mames. y del 100% en 90 días. Y al principio todo funcionaba muy bien. Ponzi en tan solo unos meses se volvió millonario. Ahora, todo parece aquí ilegal, porque lo único que está haciendo es pedirle a la gente dinero para comprar sellos italianos y hacerse, vaya, sí, Sí, ese deal. ese arbitraje exacto. Y, y parece que todo va bien. Eh, y pues todo era legal si Charles Ponzi en verdad hubiera hecho lo que decía que hacía, pero lo que en realidad estaba haciendo era tomar el dinero de los nuevos inversores que estaban llegando para pagarle a los primeros. Y de esta manera Ponzi cumplía su promesa de rendimientos tan altos y seguía cobrando los rendimientos también de los negocios del arbitraje de sellos postales y atraía más gente para invertir porque la gente está diciendo, ah, esto sí funciona, esto es de verdad, pues voy a ir y más gente venía y pues se retroalimentaba la máquina, ¿no? Y aunque la farsa al principio funciona, pues su repentino éxito comienza a generar muchas preguntas, principalmente de la prensa, que es la que acaba exhibiendo a Charles Ponzi. Verás, la prensa hizo algo muy sencillo, cálculos. Y es que para poder asumir el rendimiento garantizado del que Charles Ponzi prometía, tendrían que existir 160 millones de cupones internacionales. Sin embargo, solo había 27,000 en circulación. Definitivamente eso es lo que iba, ¿no? Y como te podrás imaginar, el fraude no tardó en revelarse. Charles Ponzi acabó arrestado. Después de su arresto,
Se descubre que Ponzi ya había tenido problemas con el gobierno de Canadá por este tipo de fraudes. Y Ponzi termina sus días en Brasil, sumido en la pobreza, después de haber pasado muchos años en la cárcel. No, sí, es Interesante. obvio, es que es el pedo, o sea, siempre tienes que ver el mercado secundario, o sea, cómo te puedes deshacer de esos cupones, bueno, no cupones, esos estampillas, ¿no? Y para allá voy. Entonces, ¿cómo funciona el esquema Ponzi? Pues como pudimos ver en la historia de Charles Ponzi, es un montaje financiero fraudulento que básicamente y sencillamente remunera a los inversores mediante fondos provistos por nuevos inversores. Y es eficaz. El rendimiento está asegurado siempre y cuando nuevos inversionistas alimenten la pirámide. O sea, para hacerlo más sencillo, ¿no? Yo soy el inversor 1 y te doy mi dinero. Y tú me prometes un gran rendimiento y yo le digo a más gente y esa gente viene como inversor 2 y te da su dinero. Entonces tú tomas el dinero del inversor 2 para pagarme a mí. Y entonces cuando llegue el inversor 3 tomas el dinero del inversor 3 y solo estás rolando el dinero. Así funciona el esquema Ponzi. De hecho, podríamos dividir la estafa en algunos sencillos pasos. El primero es, se funda una operación legítima que otorga un rendimiento, como en este caso fueron los sellos postales, y pues es lo que le da al principio pues credibilidad a esto, ¿no? Porque no puedes empezar a decir, sí, nosotros vamos a hacer una pinche tanda donde vamos a estar robando el dinero, ¿no? Pues no se puede. Después, el siguiente paso es, convencemos a todo el mundo de que ya hemos tenido ganancias increíbles con nuestro negocio y que podemos seguir obteniéndolas y que ellos pueden formar parte de eso. 3, la gente acude a nuestro modelo de negocio para poder beneficiarse de estos increíbles rendimientos. Y aquí viene como que lo tricky, ¿no? El capital que entra tiene que ser un capital en masa. Así, tiene que ser una fuerza Ajá. cabrona que entra para poder respaldar el compromiso que hiciste con los inversores iniciales y poder remunerarlos. Y en la parte final de este ciclo hay dos posibles desenlaces. Bueno, ni siquiera dos posibles desenlaces. Yo le digo dos posibles desenlaces, pero en realidad es un desenlace y el otro es prolongar la agonía. Por ahí Claro. te va. La parte final es, uno, o te descubren el fraude y los inversores se retiran perdiendo todo su capital o parte de su capital, o el fraude continúa hasta que se descubra o hasta que se vaya el Sí, pendejo claro. que lo está haciendo, enriqueciendo a todos los inversores hasta que se descubre la farsa. Sí, porque sobre todo que, bueno, hemos visto en todos los capítulos y por los que faltan por venir, porque igual hay muchos fraudes ya más nuevos y más modernizados en, como actores de estos güeyes, pero, o sea, el delay que le forman, que luego dicen, no, es que si tú dejas tu dinero más, va a rendir Esa, interés compuesto y para ahí va a voy, ir a más y a más, ¿no? para ahí Entonces voy. ahí ya le comienzas a meter más y más y más. Lo vimos en el capítulo de Bragadino de cómo, oye, si utilizamos ese producto para convertir o no, pero dejas, no sé, 3 años más, va a rendir 5 veces más, ¿no? Para Entonces ahí esos son voy. juegos mentales, ¿no? Sí, para ahí voy. Ahora es importante señalar, como dice Lalo, que no todos pierden o no necesariamente todos van a perder en el fraude de un esquema Ponzi. Tú puedes ganar dinero si entras a la pirámide, obtienes el rendimiento que quieres y te sales. O sea, yo doy mi dinero, me prometen un 50% de rendimiento sobre mis 100 pesos, ¿no? Me dan mis 150, me salgo y me voy. Gané dinero, me fui. No hubo, para mí no hubo pedos. Y no hay mayor riesgo. El problema es cuando reinviertes los intereses obtenidos y ahí tu dinero está siendo utilizado para remunerar a los otros que estuvieron antes de ti. Y cuando se descubre el fraude vas a perder ese dinero. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que nos quieren vender o nos quieren hacer parte de un esquema Ponzi? Realmente no es tan difícil de detectar, por lo que para mí es impresionante que esto siga existiendo hasta el día de hoy, pero pues existe. Sí, Es digo, la como gente quiere creer, o sea, sí, es el es pedo. como ese pedo de los cultos, ¿no? Donde Sí, hay un exactamente. líder que dice que es el enviado de Dios y tú dices, esto es una pendejada, pero de repente te das cuenta que lo siguen puta, Sí, es que 50 personas y hay suicidios masivos y la chingada. el, Y dices, el, ¿cómo puede seguir existiendo eso hasta nuestros días? Pero existe. ¿Sí? claro, el pedo, de hecho, el tema de marketing en esos casos es como que los testimonios que te dan validez. Entonces, si tú ves a una persona que conoces, dices, güey, pues si a ese güey le va bien, pues, Para allá o voy sea, también, mi querido Lalo, para allá vamos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un esquema Ponzi? Pues como digo, no es tan difícil de detectar, por lo cual resulta increíble la cantidad de grandes estafas que se han hecho a lo largo de la historia y de historia reciente, nuestra época moderna. Así que vamos a dar pues, algunos tips. Ahí les van. Primero que nada, siempre
hay que tener en cuenta, y esto parece tan lógico, pero hay que tenerlo en cuenta, que no existe rendimiento sin riesgo. En otras palabras, no existe, querido especulero, el dinero fácil. Si una sociedad de inversión o persona que te quiere invitar a invertir en algo poco conocida, en la que cualquier individuo puede entrar a dar su dinero y obtener grandes rendimientos y ganancias y pocos riesgos, ahí es un primer dato de alerta roja. Ahí tienes que decir, esto está raro. O sea, cualquiera puede venir aquí, dar su dinero y tener grandes rendimientos, y esta persona o este negocio o esta sociedad es poco conocida, cuidado. Sí, Es y que, de es que todos parece, modos, parece tan lógico, güey, no, pero y pasa. definitivamente, o sea, ¿cuál podría ser una señal de alerta a mis especuladores como que para detectar primero una estafa, ¿no? O sea, váyanse a las ganancias anuales del S&P 500 y vean, bueno, eso va a ser tu marco de referencia, ¿no? Que decir, bueno, este año hizo el 12% anual, ¿no? Ya si te dan más de eso por 12%, comienzas a pensar y dices, güey, ¿cómo le estoy ganando al mercado, no? ¿Qué me están ofreciendo para que le ganen el mercado? Entonces ahí ya tú ves como que, obviamente hay inversiones que te pueden dar más, como los inmobiliarios o ya Bitcoin y todo lo demás, Pero pero pues son, ya te sí. tienes que poner, pensar y tener un poco más de conocimiento financiero para poder hacer eso, porque ya no es como que cualquiera lo pueda hacer. Y de hecho ese es mi segundo punto. El segundo punto o el segundo tip, querido especulero, para que no te vean la cara, es mantenerse informado. Tienes que saber en qué estás invirtiendo y sobre todo quién está manejando tu dinero. ¿Cuál es su historial de inversión? ¿Cuál es su experiencia haciendo inversiones? ¿En qué activo financiero está invirtiendo tu dinero? O sea, en el mercado de, como dice, de inmuebles, está haciendo el mercado financiero, de divisas, está Y invirtiendo si en está acciones. regulado igual, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los riesgos que está tomando tu inversión? Porque siempre tiene que haber riesgos, si no, no habría rendimiento. ¿Y cuál es la estrategia para entrada y salida? Porque pues no, el chiste no es que esté dinero invirtiéndose siempre, también tiene que haber un momento en el que lo puedas sacar. ¿Y cuál es la estrategia en caso, como dice Lalo, de que las cosas se vayan a la mierda? ¿Cuál es tu estrategia para asegurar que no estás perdiéndolo todo? O sea, no tiene que ser Claro. invierto y se perdió ni modos, no tiene que ser así. Definitivamente, es como si invirtieras en una, no sé, voy a remodelar una casa para vender, ¿no? Y al final, pues no termino ganando nada, pero pues, no sé, perdí un 5% porque la propiedad Exacto. está y lo tuve que vender a un precio menor, ni pedo. Pero pues Pero no no pierdes se todo tu perdió, dinero. exactamente, Exactamente. ¿no? Sí. Y también mucho ojo con el tema de los mercados secundarios, por ejemplo, en México y en toda Latinoamérica hay un boom fintech, ¿no? Entonces, lo que te dicen, que es cierto, dicen, bueno, vas a invertir en unas pymes, por ejemplo, ¿no? Unas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, como un Y que pequeño sí, bolsa de valores. te dan las acciones y todo, güey. Y está bien, porque estás apoyando y incentivando la economía Claro. mediana. Pero nunca o sea, y no te ponen claro exactamente, bueno, ya que, o sea, cuando te quieras deshacer de eso, ¿Cómo lo ¿dónde vas a está ese hacer? mercado, no? Sí, Ese exacto. es el pedo. Exacto. Esa es la estrategia. Ujú. Tienes que tener en cuenta cuál es la estrategia. Y por último, y algo que siempre hemos recomendado en este podcast y lo vamos a seguir recalcando, es la diversificación de tu cartera. Nunca es recomendable invertir todo tu dinero en una única empresa, sociedad de inversión o en un único activo financiero. Repartir todos tus bienes, diversificarlo, no va a eliminar el riesgo, pero te ayudará a reducirlo y a manejarlo. Pero como lo que a nosotros nos gusta en este podcast es que es Lalo. El dinero. El chisme, nos gusta el El chisme. dinero. Ahí les van algunas historias sobre infames esquemas Ponzi. Así que, querido Lalo y querido amigo especulero, acompáñenme a ver esta triste historia. En Rusia, en los años 90, Sergei Mavrodi y su hermano Vyacheslav Mavrodi y una mujer de nombre llamada Olga Melnikova crearon el fondo Triple M, porque los hermanos Mavrodi y Olga Melnikova son los nombres, ¿no? Médico, bueno. Melnikova. El fondo Triple M. Y la compañía comenzó importando computadoras a Rusia. Era un negocio bastante bueno en la época, sobre todo porque había terminado, o más bien era el post-colapso de la Unión Soviética, entonces estaba empezando el capitalismo ahí. Y todo iba bien hasta que en 1992 la peor calamidad que le puede pasar a un negocio pasó. Les cayó Hacienda. Y Triple M fue acusada de evasión fiscal y las multas pues estaban amenazando con llevarlos a la quiebra. Ay, mi querida Hacienda.
no vengas por aquí, por favor. Puta, cuidado con la nación española. Puta, hasta Shakira se chingan. Hasta nuestro bicho. Así que, sin dinero para invertir en computadoras, decidieron voltear al mercado financiero y comenzaron a ofrecer acciones americanas a inversionistas rusos. Como su compañía no tenía absolutamente nada de éxito, Sergey decidió tomar el primer paso para construir un esquema Ponzi y comenzó a ofrecer rendimientos del 3000%. La madre, güey. ¿Qué? Obviamente, esto atrajo la atención de la gente. Y con el primer levantamiento de capital, que no fue mucho, pero fue algo interesante, dijeron lo mismo. You go big or you go home. Y utilizaron todo el dinero para hacer una campaña de marketing agresiva con anuncios de televisión y pagándole a celebridades rusas para ganar credibilidad. Como decías, mi querido Lalo. Es que sí. Es el promoting, el famoso promoting. Tienen que saber por qué esto pasa en los penny stocks. Pasa inclusive hasta en la bolsa de valores. Uno creerías que no pasa, pero pasa, sí, de ¿no? hecho. En Bloomberg muchas veces son los anuncios de increíble cómo le fue a esta empresa, sí. no sé qué, y realmente ves los estados financieros y es puro humo, ¿no? O sea, No, hasta las mejores familias pasa, ¿no? Pues la respuesta fue la esperada y millones de rusos estaban invirtiendo su dinero en Triple M. Sergey estaba produciendo, entre comillas, millones de dólares diarios. Sergey, después de su arresto, llegó a decir que en un día logró juntar hasta 50 millones de dólares y que llenaban cuartos de dinero de efectivo al estilo Walter White, así con fajotes de lana. El negocio era tan bueno que incluso muchas empresas de otras partes del mundo comenzaron a copiarlos ofreciendo rendimientos de 30,000%. La diferencia, y es una pequeña gran diferencia, es que estas copycats o estas copiadoras de los países que estaban copiando el modelo de Triple M estaban en países donde la ley castigaba el fraude del esquema Ponzi y estaba catalogado como algo que era ilegal. Sí, claro. Por lo que muchas eran sometidas a juicio y exhibidas como fraude. Sin embargo, en Rusia esto no era así. Y es que la transición del comunismo al capitalismo había dejado muchos vacíos en la ley. Y el esquema Ponzi no estaba tipificado como un delito. A eso, además, hay que sumarle la gran corrupción que había en Rusia, porque había inclusive gente del gobierno ruso con intereses relacionados en Triple M y ellos protegían al mismo Sergey. O sea, había gente que tenía su lana ahí o estaba ganando lana de ahí y ellos mismos protegían a Sergey y al fondo Triple M para que pues, no hubiera ningún pedo. Claro. Pero, esta historia es una verga. Pero la presión para el gobierno ruso y para Triple M no iba a tardar en llegar a su punto más alto cuando numerosos suicidios comenzaron a darse en Rusia. No mames. Porque la gente había puesto los ahorros de toda su vida o sus fondos de retiro en Triple M y se estaban quedando sin nada. Un total de 50 personas se suicidaron al darse cuenta de la estafa. Y se estima que el número es mayor, pero estos son los casos reconocidos por las autoridades. Claro. Suicidios masivos de gente que está perdiendo todo, güey. Pues eso va a llamar la atención, ¿no? No, y aparte el pedo es que, pues, te pasa eso y obviamente ni quieres que se entere la gente, ¿no? Entonces el pedo como que... Pero ya no puedes, sí, ya está ahí la presión. Y para este punto, Sergey ya había acumulado 400 billones de dólares. A la verga. Y aunque en Rusia, pues no estaba haciendo nada ilegal, lo que sí estaba haciendo ilegal era la falsa publicidad. Sergey sabía que tarde o temprano lo podían agarrar por ahí y todo su teatro se iba a caer, por lo que su plan era utilizar todas sus conexiones políticas y poder económico para ser electo a un cargo político y así tener inmunidad. Fuero. Exactamente. De hecho, existen rumores de que el mismo Sergey mandó a asesinar a un político que se llamaba Andrei Aizdersis, o no sé cómo, discúlpeme ruso si lo pronuncio mal, solamente para poder hacer un espacio en un cargo político y tener la oportunidad de llegar a ser electo. Y en 1997, de hecho, Sergey se lanzó para ser presidente de Rusia, pero fue descubierto tratando de falsificar votos a su favor y así que fue desterrado de la escena política.
En ese mismo año, después de eso, Sergey declaró a Triple M en bancarrota y huyó con todo el dinero. En 1998, Sergey se hizo acreedor a una orden de arresto internacional. Interpol. Y en el 2003 fue arrestado en Moscú. O sea, estaba en el mismo país. Verga. El juicio fue largo, pero por fin en el 2007, Sergey fue juzgado y condenado a 4 años de cárcel. No mames. Se pasan de verga. 4 años de cárcel, güey. ¿Y si se comporta bien en 2? Y tú tal vez en menos. Y tú creerías que ese sería el final de Sergey, pero no. Una vez que Sergey salió de prisión, decidió que era momento de reabrir Triple M con el mismo esquema, solo que esta vez la sede sería Nigeria. Esta vez Sergey atraía inversores nigerianos diciéndoles que estaba en contra del régimen capitalista que tanto daño le había hecho al pueblo nigeriano y prometía un rendimiento modesto del 30% anual. Es una verga de que estamos en contra del capitalismo. Ven, invierte tu dinero. O sea, está siendo capitalista el güey, pero lo logró. El nuevo esquema Ponzi de Sergey comenzó en el 2015 y duró hasta el 2018, cuando Sergey murió a la edad de 62 años por problemas de salud. Pero en esos 3 años se estima que estafó a 3 millones de nigerianos, acumulando hasta 10 billones de dólares. Y el cinismo de Sergey no acaba ahí. En el 2008 publicó un libro llamado Temptation, pues, Temptation, pero pues en ruso, ¿no? No sé cómo se dice en ruso. Donde explica exactamente cómo hizo todas sus estafas y cómo manipuló todo el sistema. Verga, güey. Bueno, al menos dejó con las pautas para que lo utilicen. No mames, cabrón. No mames. A mí lo que me impresiona es que esto pase, ¿no? O sea. Ajá, y sí, definitivamente, ¿no? Bueno, digo, hay que recordar de los psicópatas, ¿no? O sea, no sienten remordimiento por hacer esto. Sí, estos vatos son unos sociópatas, ya no ven a la gente como gente, ya lo ven como dinero o como bolsitas de dinero que andan por ahí. Y no podemos hablar de esquemas Ponzi sin hablar del Michael Jordan de los estafadores y de los esquemas Ponzi, el señor Bernie Madoff. Bernard Madoff. Bernard Madoff creó lo que en el mundo de las finanzas se conoce como la mayor estafa de todos los tiempos. Y es que Madoff lanzó su empresa de inversión cuando tenía apenas 22 años y utilizó todas sus conexiones porque pues, era una persona de clase social alta en el mundo financiero para atraer clientes que principalmente eran bancos y personas que poseían grandes fortunas. El fraude piramidal de Madoff duró desde los 1960 a los 2008. O sea, estamos hablando de 48 años, güey. 48 años estafando a la gente, diciéndole, yo te prometo este dinero, dame tu dinero, le pago a otro y luego viene este y le pago con el dinero que me acaban de dar. Eso estuvo haciendo 48 años con grandes fortunas y bancos. ¿Y por qué hasta el 2008? Porque ese fue el año de la gran crisis inmobiliaria. Y mucha gente, al llegar a esta crisis, quiso retirar su dinero de los fondos de inversión de Madoff y eso hizo que colapsara pues, el fraude. Pues porque pues eso pasa, ¿no? Claro, si no tienes dinero para respaldar todo lo que tienes, pues te lleva la chingada. No, y definitivamente pues toda la gente, es que Madoff fue la persona, digamos que por excelencia de este esquema, ¿no? Porque lo pudo hacer durante muchos años. Y realmente él coordinó como vendiendo estos fondos a largo plazo, que es como, no sé, el S&P, bueno, es para tu jubilación, güey. O sea, tú métele cada mes y son cosas que pues no se retiran, o sea, como que se quedan y que pues, vas viendo en la gráfica que va subiendo y dices, ah, qué chingón, que es lo que él tenía. Y además tampoco ofrecía rendimientos. De hecho, hasta era un poquito menos que el S&P 500, pero como que... Pues, así que algo así como que mantén tu cabeza baja, ¿no? Entonces, como que pues nadie retiraba hasta el 2008, que dices que fue la crisis que tenemos un capítulo que hablamos de cómo se desencadenó y cómo Michael Burry lo detectó. El pues multiverso especular. Ahí muchas veces, muchas de estas personas pues sacaron ya los bancos, pues necesitan esos fondos y dijeron, bueno, ni pedo, no puedo tenerlo más. O sea, fue un grande pues retiro de capitales que pues ya terminó acentuando que pues la estafa, ¿no? Que era, realmente no estaba soportado con base en nada, ¿no? Pues durante 48 años, Bernie Madoff mantuvo este esquema Ponzi que se estima que alcanzó hasta los 47.5 millones de dólares.
Entre las personas estafadas por Bernie Madoff se encuentra gente como el famosísimo Larry King, estrella de CNN, el dueño del equipo de Difunto. béisbol, los Mets de Nueva York, Fred Wilpon, el director Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon, John Malkovich, el director español ganador de un Oscar, Pedro Almodóvar, y una lista de 112 páginas con 13,000 nombres de personas víctimas de Madoff. De las cosas más impresionantes de Madoff es que dentro de esa misma lista estaba su propia familia. Sus dos hijos, Andrew y Mark Madoff, fueron víctimas de su propio padre. De hecho, Mark Madoff acabó colgándose, quitándose la vida, un año después de la condena de su padre. Bernie Madoff se declaró culpable de una estafa piramidal valorada en 64 billones de dólares y fue condenado a 150 años de cárcel. En numerosas entrevistas que se le hicieron después de su condena, Madoff explica que jamás imaginó hacer perdurar la estafa tanto tiempo con tan pocas dificultades. El mismo Madoff decía que cualquier inversor que hubiese querido no habría tenido ningún problema de desenmascarar todo el juego. Bernie Madoff falleció el 14 de abril del 2021 en una celda de la prisión a la edad de 82 años por cáncer de riñón. Y uno pensaría que estos son casos pues aislados, ¿no? Son casos que pasan pues una vez cada muchísimo tiempo, pero seguimos viendo el esquema Ponzi evolucionar con nosotros, güey, mediante fondos de inversión como los de Madoff, o ahorita lo vemos con criptomonedas, donde gente piensa que está invirtiendo en criptomonedas, pero en realidad está invirtiendo en un esquema piramidal, o escuelas que te enseñan a invertir, donde en realidad lo único que están buscando es que traigas a más gente a esta escuela para que pues, siga el esquema piramidal, o hasta páginas de póker, donde te buscan que invites a más gente a las mesas de póker para volver a retroalimentar el esquema piramidal. Y así tenemos ejemplos muchísimos, ¿no? Y estoy seguro de que surgirán aún más estafas de esquema Ponzi y variaciones del esquema Ponzi, ¿no? Y antes de terminar, me gustaría resaltar algunos puntos que me parecen que valen la pena analizar. Y es que estos estafadores lograron verle la cara a gente bien preparada, o sea, bancos inclusive, sí, ¿no? No mames. Y esto, increíblemente, Lalo, fue gracias a la fachada, ¿no? Por lo que nosotros tenemos de poner atención a esos detalles y no pensar o no dejarnos impresionar bonito, ¿no? Por el cascarón. Claro, y decir, que hable bonito y que o caer en el borreísmo social diciendo que si todos invierten ahí es porque debe ser algo seguro, ¿no? O si está en un edificio con mucho lujo, codeándose entre los grandes, seguramente es porque en verdad es lo que debe de ser, ¿no? Seamos inteligentes porque nuestro dinero es el resultado de nuestro trabajo. Debemos protegerlo y tratarlo con el respeto pues, que nos merecemos, ¿no? Y ese fue, o esta es la historia que queríamos compartir del esquema Ponzi, donde pues también hay muchísimos casos, ¿no? Querido amigo especulero, estoy seguro que conoces muchos más. Por favor, si quieres escribirnoslo aquí para que también retroalimentemos a la comunidad. Pero, ¿qué te pareció, Lalo? Sí, excelente. Siempre es bueno saber cómo surgen estos tipos de esquemas, porque va a seguir saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Latinoamérica hace muy poco tiempo, hace unos 6, 7 años, salió la flor de la abundancia. Claro, claro, muy famoso. Pues en fin, no sé, hay más. Ahorita el caso de México, que hubo cifra que es de criptomonedas. Me imagino que en otros lados también hay criptomonedas. Y déjeme decirle que muchos gobiernos igual hacen el esquema Ponzi, o sea, que imprimiendo billetes. Hemos hablado mucho acerca de ese tema, de inflación. Hay un video que hablamos de eso. Sí, sí. No sabemos cuándo va a caer, porque en algún momento va a caer, porque tiene que haber valor detrás de pues, las monedas, ¿no? De hecho, inclusive el mismo caso de los bonos subprimes tiene muchas cosas de esquemas Ponzi, donde inviertes en basura. Subprime y igual los bonos griegos. Y, claro, sí. Y los turcos igual llevan a tener ese tema, ese problema. Entonces, al final de cuentas, en su colonia... Cuando hablamos de los bonos subprime, nos referimos a toda la crisis 2008, que repetimos, si lo quieres escuchar, amigo especulero, está en nuestro primer capítulo donde hablamos de eso. Perdón, te interrumpí. Y pues eso sí, no importa, eso es algo cíclico, ¿no? Sí. Se va repitiendo con nuevos modelos, pero el core, pues todo lo que tenemos de identificar, pues ya está dado, ¿no? Ya es responsabilidad de cada quien. Si no quiere hacer caso, pero pues
aunque suene bonito, aunque veas a las mejores personas, acaba de pasar en criptomonedas que creo que están demandando a Floyd Mayweather, que también hizo promoting en un tema de cripto, ¿no? O sea, tienen que ser muy, muy Y perspicaces, estás muy hablando de informados. una persona que no necesita hacer esas estafas. Seguramente ni él Escúchame, sabía de ni lo él que estaba sabía, ahí. es el tema, ¿no? Entonces, no solo porque salga un cabrón bonito con un Ferrari o que puta se preceda su reputación en algo, ¿no? Exacto, sí. Que lo Hay que vemos ver en... las cosas tal cual fríamente, que puta, bueno, ¿qué regulación tiene? Si lo supervisa esta agencia, puta, no sé, ¿qué tanta seguridad? ¿Cómo salirme de esta jugada? ¿Cuál es el historial de la persona? Exacto. Sí, aunque a veces eso tampoco importa, ¿no? Porque pueden tener la mayor reputación pulcra y pues Bueno, terminen tienes jodiendo a la razón. gente. O sea, Sí, es las cosas como son, las regulaciones que hay, cuáles son las restricciones que tiene esa empresa para no poder irse con la lana, porque igual eso pasa, ¿no? O sea, sí, pasa, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, en el desarrollo, es que pues puedes tener todo legal con una, no sé, abres una SADCB, ¿no? Pero esa SADCB se pueden decir que quebró y se van con la lana, ¿no? Y claro. entonces, por ejemplo, bueno, O es parte de un holding de otra SA, que a su claro, vez entonces, ya hay pues, varias bueno, capas. ahí tienes que abrir un fideicomiso para que puta, el banco también tenga que respaldar esas operaciones, o sea, porque ya se vuelve más regulado las cosas, ¿no? Mientras más regulado, mejor es, porque ya no tiene una vía de escape tan fácil esos tipos de personas, ¿no? Entonces, Claro. yo hasta diría que ni siquiera la reputación, ya sabes, por más reputación que tengas, igual te puedes volver loco un día y pues chingar a Sí, gente, ¿no? sí, digamos que sí. Pero, sí. Pero también lo vemos en cosas como, por ejemplo, en redes sociales. Vemos gente que, no, pues yo estoy viviendo de mis criptos y te muestran fotos de sus viajes a Dubái y sus Sí, sí, carros. sí. El lujo que pues nunca sabes, pueden ser rentados, puede ser dinero de papá que le pagó el viaje y se fue ahí. Y lo único que está haciendo es traerte a su escuela de inversión donde pues, te va a enseñar algo, no, a lo mejor te enseña algo interesante, pero lo que vale ahí es que estás trayendo más gente tú también Claro, claro. y ahí se retroalimenta el esquema y vemos estos casos, o sea, por decir algo, utilizando redes sociales, ¿no? Pero pues en su momento lo hizo en su momento lo hizo Sergey eh, con estrellas rusas y ahorita es la era de las redes sociales, lo están haciendo mediante el show off de la vida que todo el mundo le gustaría tener, pero también lo hizo Bernie Madoff mediante, pues trayendo toda esta gente de Hollywood, de la realeza de Hollywood. Claro, güey. Y Entonces, pues al final va a es el seguir. mismo estilo, sí. Sí, sí, al final igual en el metaverso va a haber, o sea, eso va a seguir, ¿no? Entonces, nada más para que sepan qué pedo, igual Sí, es parte de la naturaleza cuéntenos, humana buscar chingarse a los demás. sí, cuéntenos algún chisme así también chingón para poder hacer, igual podemos hacer una investigación, ¿no? Igual sería bueno, ¿no? Entender estos tipos de variantes como peores que la Omicron. Así es, porque la Omicron la puedes librar sin pedos ahí, te llevan tu lana y te la pelas. Pero sí que amigos peculeros, si tú conoces esquemas Ponzi que te gustaría ahí poner en el radar o alerta, también escríbelo en los comentarios, nunca está de más ahí, nos gusta leer lo que la gente piensa. Y esperamos que te haya gustado el capítulo de hoy del esquema Ponzi. Estamos en cada martes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en @especulerospodcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y a mí me puedes seguir como @richarito14-bajo, @richarito14- en Twitter e Instagram. Y a Lalo lo puedes seguir @Lalo-Budi, @Lalo-Budi. en Twitter y en Instagram también. Te agradecemos estar aquí. Estamos creciendo mucho. Muchas gracias. Escríbenos sobre lo que te gustaría escuchar. Suscríbete, dale like, compartir. Y pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo lo ves? Nos vemos el siguiente martes, Lalo. Gracias. Bye bye.